En esta videoclase vamos a analizar el proceso de modelación a través de un ejemplo en el que emplearemos algunos arquetipos de los que hemos visto a través del curso. Para ello vamos a recapitular un par de conceptos primero. Entonces sabemos que un modelo de optimización tiene un conjunto de componentes o una serie de componentes. Por un lado están los conjuntos en los que se describen las elecciones y la información, la misma información o parámetros que son los datos que conocemos, las variables de decisión que es lo que podemos escoger, unas restricciones que se dividen en dos, que son los límites que tenemos que cumplir, por un lado los técnicos que son los que describen el sistema que estamos modelando y por otro lado las de dominio de las variables que nos dicen qué valores son válidos para nuestras variables de decisión y finalmente una función objetivo que nos dice cuál es la meta que queremos alcanzar. Este proceso de modelación tiene 5 pasos. Hoy nos vamos a concentrar en los primeros 3, que es describir los componentes del modelo y su respectiva notación, verbalizar la estructura de ese modelo a través de la descripción en palabras de las restricciones, función, objetivo y variables, y finalmente vamos a modelar lo que dijimos en 2 usando la notación que definimos a través de los componentes. Veamos pues un ejemplo de este proceso de modelación en el que a través de una realidad de un sistema productivo vamos a ver cómo se pueden utilizar las estructuras de mezcla, de recurso, las cotas simples, las variables auxiliares, las restricciones suaves y unas funciones objetivo y balance, todo esto en un mismo ejemplo un tanto más complejo que lo que hemos podido ver en los ejemplos anteriores. Veamos pues el ejemplo. Usted trabaja para una cervecería artesanal que se llama La Pola Libre, la cual empezó operación recientemente. La Pola Libre produce un conjunto de 4 cervezas diferentes, la cerveza regular, premium, super premium y especial. Cada una de esas cervezas depende de unas características y para poderlas fabricar usted hace uso de 6 maltas diferentes que están disponibles en el mercado y por simpleza vamos a suponer que no hay pérdidas en el proceso, es que si usted mezcla malta, unos litros de malta obtiene los mismos litros de cerveza. Y cada malta tiene entonces un porcentaje de alcohol, aquí tenemos los porcentajes de alcohol de las maltas, y una cantidad de sedimentos que se producen cuando se usa esa malta. Y por otro lado, pues en el mercado usted la tiene que comprar y hay costos diferentes, por ejemplo, la malta tipo 1 tiene 44.5% de alcohol, apenas 2% de sedimento, pero es un poco cara, vale 75 pesos por litro, mientras que una malta un tanto más poderosa, por decirlo así, más pura, tiene 6% de alcohol, apenas 1% de sedimentos, pero cuesta 115 pesos por litro. Entonces usted tiene que mezclar estas maltas para obtener sus cervezas. Y las cervezas tienen unos requisitos. Para que sea regular tiene que tener, por ejemplo, mínimo 3.2% de alcohol y no puede tener más de 5% de sedimento. Y usted las vende a 60 pesos por litro. La cerveza esa especial, que usted es la mejor de todas sus cervezas, por el contrario, tiene 5% de alcohol, es un tanto más alcohólica y tiene menos sedimentos y usted la vende a un precio mayor de 110 pesos por litro. Usted tiene acceso a una cantidad máxima disponible en el mercado de 1000 litros de cada una de las maltas, es decir, no hay maltas ilimitadas en el mercado, pero como no se ve en el mercado de licores y usted concluye que todo lo que alcance a producir lo podrá vender, es decir, usted no tiene preocupaciones de que se le va a quedar algo en inventario, todo lo que produzca de cerveza va a ser vendido. Sin embargo, su planta de producción no es de capacidad ilimitada y apenas tiene 5000 litros de cerveza que puede producir en total. Y entonces usted, que es el planeador de producción, quiere formular un problema de optimización que le permita maximizar las utilidades de la empresa, la Pola Libre, con estas características. Empecemos pues el proceso de modelación con el primero de los pasos para ayudarle al planeador de producción de la Pola Libre a encontrar ese mix de productos que maximiza la utilidad de la compañía. El primero de los componentes son las cervezas y las maltas, que son los conjuntos de nuestro modelo de optimización. Un conjunto de cervezas regular, premium, super y especial, y un conjunto de maltas M, numerados desde el 1 hasta el 6. Y ahí tenemos los dos conjuntos que nos van a servir para describir la estructura de este modelo de optimización. Ahora vamos a ver las variables de decisión. ¿Qué podemos decidir? Y entonces vamos a utilizar aquí un par de variables de decisión. La variable de decisión principal nos va a decir qué cantidad de cada malta vamos a usar
para cada tipo de cerveza en litros. ¿Cuántos litros de la malta 1 voy a usar en la cerveza regular? ¿Cuántos litros de la malta 1 voy a usar en la cerveza premium? Y así sucesivamente hasta llegar a cuántos litros de la malta 6 voy a usar en la cerveza especial, cuánto en la cerveza super, en la premium y en cada una de ellas. Pero como yo necesito saber cuánta malta me gasto y cuánta cerveza produzco, para algunos de los cálculos es importante definir un par de variables auxiliares. Ahorita vamos a ver cómo se definen bien esas variables matemáticamente, pero en principio voy a decir la cantidad producida de cada tipo de cerveza va a ser una variable auxiliar que me va a decir cuánto dice la cerveza regular, cuánto de la cerveza premium, cuánto de la super y cuánto de la especial. Y por otro lado, voy a tener también una variable que me va a decir cuánto usé de la malta 1, de la 2, de la 3 hasta la 6. Tenemos así tres tipos diferentes de variables de decisión. Una variable de decisión principal, que es la cantidad de malta que usamos para cada tipo de cerveza, y las dos auxiliares que ahorita vamos a ver cómo se definen con base en lo que usemos de cada una de esas maltas para cada cerveza. Y tenemos unas variables de decisión, aquí ya les pusimos notación, entonces decimos WIJ va a ser los litros de malta tipo J que usamos en la cerveza tipo I. UJ en los litros de malta de cada tipo J que utilizamos en la producción, y BI el total de litros de cerveza tipo I que usamos o que produjimos y que luego vendimos, porque como dijimos, todo eso se produce y se vende porque no hay límites en el mercado. Estamos en un mercado bastante cervecero. Bueno, ahora veamos los parámetros de nuestro modelo de optimización. Empecemos con los parámetros asociados con las maltas. Y tenemos aquí una tabla. Esta tabla tiene un alcohol, unos sedimentos y un costo, y está definido para cada una de las maltas. Así, si decimos el primero es el HJ, que va a ser el porcentaje de alcohol de cada tipo de malta, y ese da cuenta de esta primera cantidad. Luego, DJ, el porcentaje de sedimentos de cada tipo de malta, y ese da cuenta de esta segunda columna. Y finalmente, el costo por litro de la malta tipo J, que va a estar aquí, es el costo por litro de la malta 1 hasta 6. Así, por ejemplo, si uno dice C sub 6 va a ser 30, pero si dice C sub 1 va a ser 75. Y ahí tenemos los parámetros asociados con las maltas. Ahora veamos los datos que conocemos de las cervezas. Para las cervezas tenemos otra vez tres datos nuevamente: alcohol, sedimento y el precio de venta. Y ahora usamos otra letra para que no haya una colisión, no podemos usar la misma que habíamos usado antes. Entonces usamos ahí para el porcentaje de alcohol de cada una de esas cervezas, para la cerveza tipo I. SI para la cantidad de sedimentos máximo que puede tener nuestra cerveza. Aquí tenemos a SI, aquí tenemos a AI. Y el precio de venta de la cerveza va a estar aquí, PI, el precio por litro. Y ahí tenemos nuestros tres parámetros asociados con las cervezas. Y con esto casi terminamos, ya tenemos los parámetros asociados con maltas y cervezas y nos faltan unos datos asociados con la planta de producción en sí misma. Y entonces tenemos dos datos. El primero de ellos es la capacidad de producción de nuestra planta, y entonces sabemos que Q es la capacidad de producción de nuestra planta y son 5.000 litros. Aquí hay que notar una cosa muy importante. Q no está indexado en ningún conjunto porque Q no depende de ninguna de las maltas ni de ninguno de las cervezas. Es una capacidad que es global de toda la planta. Y algo parecido pasa con L, que es la disponibilidad de cada malta en el mercado, y son 1.000 litros. Aquí, como las cantidades disponibles en el mercado son iguales, no tenemos índice. Si por casualidad tuviéramos una disponibilidad de malta diferente de cada una de ellas en el mercado, sí tendríamos que usar un subíndice que acompañara a nuestro parámetro, y lo tendríamos que poner aquí. Pero como es un límite que son los mismos 1.000 litros, sin importar si es la malta 1 o la 6, pues usamos simplemente la letra L. Y con esto ya tenemos todos los parámetros, conjuntos y variables de decisión que necesitamos para modelar nuestro problema. Y aquí los vemos. Este es nuestro resumen de los componentes del modelo. Conjuntos, cervezas y maltas. Variables de decisión, litros de malta utilizada en cada una de las cervezas, el total de litros de malta de cada tipo utilizado, el total de cerveza de cada una producido, y los parámetros que nos hablan, por un lado, de los porcentajes de alcohol, sedimento y costos de las maltas, luego de los porcentajes de alcohol, sedimentos y precio de venta de las cervezas, y finalmente nuestras limitaciones en capacidad de producción de la planta y disponibilidad de cada una de las maltas. Ahora vamos, una vez definido este primer paso en nuestro proceso de modelación, que es describir los componentes del modelo y definir la notación, vamos a pasar a la verbalización del modelo.
Y entonces vamos a expresar en palabras los tres componentes que tendrá nuestro modelo de optimización. ¿Qué objetivo queremos satisfacer o qué objetivo queremos alcanzar mejor? Cumpliendo unas restricciones, qué restricciones tenemos y qué variables de decisión tenemos. Veamos pues esas tres preguntas. ¿Qué se decide? ¿Con cuál objetivo? ¿Y con qué límites? Y entonces aquí está nuestra verbalización que arranca con la función objetivo. Entonces esta es nuestra función objetivo, que está en azul entre otras para notar que es la función objetivo. En verde tenemos nuestras variables de decisión. Y en rojo tenemos nuestras restricciones. Aquí dice las siguientes restricciones. Entonces vamos a ver, primero, para maximizar las utilidades de la cervecería. Entonces el objetivo es maximizar las utilidades de la cervecería. Vamos a decidir qué cantidad de malta de cada tipo se va a utilizar para cada tipo de cerveza, cuánta malta de cada tipo se va a utilizar y cuánto producir de cada tipo de cerveza, cumpliendo unas condiciones. La primera, la capacidad de producción de cerveza, que es una restricción de recurso, porque es un recurso que se consume al producir la cerveza. La disponibilidad de malta, que vamos a ver que se trata de una cota simple, ahorita veremos cómo. Finalmente, el porcentaje mínimo de alcohol de cada cerveza, que es una restricción de estructura de mezcla, y lo mismo el nivel máximo de sedimentos sólidos de cada cerveza, que también obedece a una estructura de mezcla. Entonces, manos a la obra, vamos con lo primero de nuestro modelo, que es la función objetivo. Y entonces, para maximizar las funciones, las utilidades de la destilería, tenemos dos componentes. Lo que nos entra, que son los ingresos por la venta de las cervezas, menos los costos, que en este caso de manera muy simplista, pero para nuestro ejemplo funciona, vamos a descontarle solamente los costos de las maltas. Y así pues, tenemos una sumatoria sobre los productos de el precio de venta por la cantidad producida y vendida de cada cerveza, menos el costo de compra por la cantidad utilizada de cada una de las maltas. Y esa será nuestra función objetivo, que se va a llamar utilidad. Ahora, una vez definida la función objetivo, vamos a ver cuáles son las restricciones que hay que cumplir. Nuestras primeras restricciones son aquellas que definen las variables auxiliares, que van a ser la cantidad de cerveza que produjimos y la cantidad de malta que nos gastamos. Veamos cómo es que para cada una de las cervezas y para cada una de las maltas se calcula eso. Entonces, supongamos que hubiéramos usado para la cerveza premium, así, W, premium, lo que gastamos de la malta 1, lo que gastamos de la malta 2, hasta lo que gastamos para la cerveza premium de la malta 6. Entonces, si yo quiero saber cuánta cerveza premium produje, lo único que tengo que hacer es sumar todo esto que me gasté desde la primera malta hasta la última malta. Por eso aquí, para decir cuánta cerveza produjimos de cada una de las cervezas, para cada pola, sumamos sobre las maltas lo que nos gastamos de cada una de ellas. Y ahora intercambiamos el rol para saber cuánta malta nos gastamos. Entonces sumaríamos sobre las cervezas, aquí. Sumaríamos sobre las cervezas, aquí. Hay un pequeño error, esto es una P porque el conjunto de las cervezas es una P. Y sumamos para todas las maltas. Entonces para cada una de las maltas, por ejemplo en la malta 1, decimos W. En la malta 1, W en la malta 1, W en la malta 1 y W en la malta 1 de la cerveza más simple de todas, que es nuestra cerveza regular, más hasta la última, y aquí en la última decimos la cerveza premium, en la malta 1, así, y esa suma, ya sobre las cervezas, teniendo fija la malta, nos va a decir cuánto nos gastamos de la malta 1. Y esa es la definición de nuestras dos variables auxiliares, que no son necesarias en el modelo de optimización. Uno podría modelar solo con W y J. Sin embargo, suponga que usted le tiene que transmitir esa información al que está encargado de la producción y de las ventas y del abastecimiento. Entonces, si usted no dice cuánto se gasta de cada malta en total, el del abastecimiento tendría que ir a hacer esas sumas. Entonces, para ahorrarle esas sumas, usted ya le dice, va, de esta malta necesitamos comprar UJ cantidad. Y al que vende le dice, yo le voy a producir
BI de cada una de esas cervezas. Y de esa manera tenemos dos variables que nos resumen las decisiones que tomamos a través de W y J. Ahora veamos la capacidad de producción de la planta. Entonces, eso es una restricción de recurso que tiene una estructura así. Aquí está el recurso disponible, que en nuestro caso es la capacidad de producción de la planta, que es Q, y eso no puede exceder una cantidad. Entonces, lo que consumamos de ese recurso no se puede exceder, por eso aquí tenemos un menor igual, y sobre todas las cervezas que producimos sumamos. Entonces, lo que produje de la primera cerveza hasta la última cerveza, desde regular hasta premium, las 4 cervezas tiene que ser menor o igual que Q. Y entonces eso se resume con la sumatoria sobre el conjunto de las polas de BI, que no puede exceder nuestro recurso, que es la capacidad de la planta. Ahora que tenemos la capacidad de la planta, veamos la siguiente restricción que tenemos en nuestra verbalización, que es la disponibilidad de malta. Esta es una cota simple porque para cada malta, aquí ya no es que yo tenga 6.000 litros de malta completo, sino que tengo 1.000 de cada una. Entonces, por ejemplo, para la malta 1 yo tengo menos de 1.000 litros. Para la malta 2 tengo menos de 1.000 litros. Así, hasta la malta 6 tengo menos de 1.000 litros. De esta manera, entonces, para cada una de las maltas, la cantidad que utilice no puede sobrepasar estos 1.000 litros, que estos 1.000 litros los hemos llamado L. Y como eso se repite para cada una de las maltas, por eso tenemos aquí un para todo J que pertenece a las maltas. Y esta expresión que tenemos aquí resume estas 6 expresiones que hubiéramos tenido que escribir en ese modelo si lo estuviéramos escribiendo de forma específica. Ahora vamos a ver el porcentaje mínimo de alcohol de las cervezas. Entonces, la primera de las restricciones de mezcla que queremos analizar es la del porcentaje mínimo de alcohol de las cervezas. Por ejemplo, para nuestra cerveza regular, ese porcentaje es 3.2%. Entonces, uno se podría haber tentado a escribir 3.2, tiene que ser mayor o igual que lo que aporta cada una de las maltas, que es HJ, y sumar sobre las maltas. Entonces podría pensar que esa es una alternativa. Entonces coge y suma sobre J perteneciente a las maltas, HJ. Pero esta expresión así tiene un problema, y es que esa expresión todavía no tiene variables de decisión, o sea que habría un error. Entonces hay que agregarle las variables de decisión. Si ponemos aquí W y J, esto lo que nos dice es cuánto alcohol le estamos metiendo a la mezcla de la malta, por ejemplo, de la cerveza tradicional, si sumamos aquí para el índice I igual a tradicional. Y aquí ya tendríamos cuánto alcohol hay en esa mezcla de cerveza tradicional. Sin embargo, a este lado todavía se mide en porcentaje. Entonces, para poder que la mezcla esté completa, tengo que poner aquí la cantidad que produce de esa cerveza tradicional. De esa manera, tengo para cada una de las cervezas un porcentaje mínimo de alcohol. ¿Y qué cambia? Que si es la segunda cerveza, pues entonces a su I ya no va a ser 3.2, sino otro valor. Hasta la cuarta de las cervezas, la cerveza super premium, que tiene un porcentaje de alcohol mucho más alto. Y entonces ahí tendría que cambiar este 3.2 y cambiaría el índice de la pola del primero al cuarto, que es nuestra cerveza premium. Aquí tenemos entonces, vamos a ver cómo es que esa estructura de mezcla se constituye. Entonces tenemos un componente, en este caso el componente es el alcohol, que tenemos que garantizar una cantidad mínima. Por eso aquí tenemos un mayor o igual. ¿Cómo se logra ese componente en la mezcla? Entonces, cada malta pone un porcentaje del componente, que en nuestro caso es alcohol, y aquí la cantidad de cada ingrediente. ¿Qué ingrediente es? La malta que estamos mezclando. Eso tiene que responder a un porcentaje mínimo del componente pero para que las unidades cuadren y además, como a la izquierda estamos midiendo la cantidad total, porcentaje por la cantidad del ingrediente nos dan litros, a la derecha vamos a necesitar tener el volumen producido.
Y entonces aquí tenemos la cantidad de cerveza que se produjo para cada una de esas cervezas. Y esta es una estructura de mezcla. Aquí tenemos un porcentaje mínimo. Si nos cambiamos de componente, ahora al porcentaje máximo de sedimentos vamos a tener lo siguiente. La misma estructura de mezcla, miren que es la misma estructura de mezcla. ¿Qué cambiamos? Como ya estamos hablando de sedimento, cambiamos el parámetro. Ya es el porcentaje de sedimento que tiene cada malta. Este es porcentaje de sedimento. Y por el otro lado, el porcentaje máximo de sedimento que puede tener cada una de esas cervezas. Pero si vemos, es exactamente la misma estructura y como ahora es un porcentaje máximo, la restricción se cambió a menor o igual. Y finalmente, una vez habiendo definido estas restricciones principales, solo nos queda definir las variables de decisión. Y como estos son litros que estamos utilizando, los podemos dividir continuamente. Podemos comprar 3.22, 4.7 litros de cada una de las maltas, producir igual de esa manera 10.1, 100. Entonces, nuestras variables de decisión, tanto la principal, que es la cantidad de malta que utilizamos para cada una de las cervezas, como lo que producimos de cada una de las cervezas y lo que nos gastamos de cada malta, son variables que simplemente son no negativas. De esta manera hemos llegado a la construcción de un modelo de optimización que le va a permitir al planeador de la planta de la Pola Libre la planeación de la producción que maximiza sus utilidades. Veamos entonces cómo esa verbalización que teníamos al principio que busca maximizar las utilidades, aquí tenemos maximizar las utilidades, decide algunas cosas, decide la cantidad de malta que nos vamos a gastar, la cantidad de malta total que nos gastamos por cada una y la cantidad de cerveza que vamos a producir en cada una de ellas, respetando una estructura de unas restricciones que son la definición de las variables auxiliares, que es esta, la capacidad de producción, una cota simple de la disponibilidad de la malta y esta estructura de mezcla que define el requerimiento mínimo de alcohol y el requerimiento máximo de sedimentos. De esta manera, siguiendo esos tres pasos, definir los componentes y la notación, ahí la tenemos utilizada. Luego, verbalizar para terminar por formular el modelo matemático se vio a través de este ejemplo de planeación de producción de la Pola Libre. Veamos ahora algunas extensiones que se le pueden hacer a ese modelo. Entonces, uno podría estar interesado en extender el modelo para recoger algunas particularidades de la planta de producción que no fueron incluidas en ese primer modelo de optimización. Veamos la primera. Se está analizando la posibilidad de trabajar horas extras a un precio de 20 pesos por cada litro adicional que se produzca. Veamos entonces eso cómo se modela. Esto es una restricción suave, que si recordamos, una restricción suave es una restricción que se puede violar, pero a cierto costo. En este caso, la restricción que se puede violar es la capacidad de producción, pero violarla vale 20 pesos por cada litro que yo me pase. Entonces, yo voy a definir, en este caso es necesario definir algunas cosas nuevas. Se afectan, y aquí es importante, se afectan tanto la función objetivo como las restricciones, como las variables de decisión. Entonces, definimos una nueva variable de decisión que es la producción en horas extras. ¿Cuántos litros vamos a producir por encima de esos 5.000 originales en horas extras? Y el costo que tiene cada una de las horas extras, de esos litros producidos en horas extras, que es este 20 pesos por cada litro. Así entonces tenemos que nuestra restricción de capacidad de la planta de producción, ahora si la violamos, la podemos violar por la producción que se haga en horas extras. Esto es una variable de decisión. Es muy importante tener eso claro, que esta es una variable de decisión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y como estoy pagando por el costo de las horas extras, lo que produzco en horas extras lo resto en la función objetivo. Este es el costo de producción en tiempo extra. Y definimos nuestra variable de decisión de cuántos litros produjimos en horas extras. De esta manera, acabamos de agregar una restricción suave que es yo puedo violar la capacidad de producción. Y aquí vemos en nuestro modelo los tres componentes que se modificaron. La función objetivo para tener en cuenta el costo de las horas extras.
la restricción de capacidad para poderla violar en E cantidad de litros, y la nueva variable de decisión, que es la cantidad de litros que produje en horas extra. Esa es nuestra primera extensión. Y ahorita veamos una segunda que ya no afecta a tantos componentes del modelo, sino que está asociado con un deseo de cambiar de función objetivo. Si queremos cambiar de función objetivo, pasa lo siguiente. Cuando el planeador de producción fue y mostró, digamos, de alguna manera ese plan de producción que obtuvo, pues le dijeron, no, el vicepresidente de producción quiere una producción uniforme para todas las cervezas. Ya no es maximizar la utilidad, sino que la producción de cervezas sea lo más uniforme posible. En ese contexto es necesario introducir entonces dos variables de decisión, una que sea la producción máxima de las cervezas y la producción mínima. Y habiendo introducido esas dos variables nuevas, vamos a tener una función objetivo diferente, una función objetivo que es una función objetivo que se llama de balance. Hay varias opciones para las funciones objetivo de balance. Aquí en este caso vamos a usar una muy específica que es el rango, que es la diferencia entre la cantidad máxima y la cantidad mínima producida. Y agregamos una restricción que dice que la cantidad producida de cada cerveza está entre el mínimo y el máximo. Hay que recordar que todas tres, estos son variables de decisión, no parámetros. Yo las conozco una vez haya resuelto el modelo de optimización y defino esas dos nuevas variables. Con esta estructura, nuestro modelo se vería de la siguiente manera. Minimizar el rango, cambiamos la función objetivo. Aquí cambiamos la función objetivo por minimizar el rango. Definimos el rango, esta restricción nos ayuda a definir el mínimo y el máximo en el rango. Y finalmente, esas dos variables de decisión nuevas, que son la cantidad mínima producida de las cervezas y la cantidad máxima producida de cualquiera de las cervezas, que son B min y B max. De esta manera tendríamos un modelo que ya no refleja la maximización de la utilidad, sino el deseo del vicepresidente de tener una producción lo más pareja posible. Y ahí tuvimos entonces dos extensiones que se le pueden hacer a nuestro modelo de optimización básico. Y para terminar, pues recapitulemos. Entonces desarrollamos este modelo de optimización a través de una realidad que convertimos en una verbalización. Entonces definimos los componentes del modelo y su notación, verbalizamos la estructura del modelo y utilizando esa verbalización modelamos esa verbalización utilizando la notación que pusimos. Todavía no nos vamos a ocupar de cómo implementar y cómo interpretar las respuestas, eso será el motivo de la siguiente unidad de aprendizaje. Y a través de este modelo ilustramos cómo un sistema complejo, una planta de producción, se descompone en elementos más pequeños o en restricciones más pequeñas. En este caso, los elementos son una estructura de mezcla, que es la estructura de cómo tenemos que cumplir la cantidad mínima de alcohol y la cantidad máxima de sedimentos. Una estructura de recursos, que es nuestra capacidad de la planta de producción. Unas cotas simples, que son la disponibilidad de cada una de las maltas en el mercado. Y finalmente unas variables auxiliares que nos ayudan a sumar la cantidad de malta que nos gastamos o la cantidad de cervezas que produjimos. Y finalmente unas dos extensiones, una que nos da una restricción suave en la que podemos violar una restricción a un costo y otra es cambiar la función objetivo de utilidad a balance. Y con eso terminamos esta sesión.